Bueno, hola a todos, amada familia del Señor. Hoy vamos a estar revisando y estudiando la profecía del profeta Rick Joyner llamada Una visión de guerra y gloria, que habla de la condición espiritual de la iglesia del siglo XXI, es decir, la iglesia actualmente. Entonces vamos a estar mirando por párrafos, por segmentos, e irlos analizando poco a poco, porque de verdad que es muy revelador. Amén. Entonces, sin más, vamos a irnos de una con el primer párrafo, con el inicio. Y dice así: en agosto de 1993 tuve una visión de la iglesia, que estaba representada como una isla en medio de un mar. Había muchos tipos diferentes de edificios por toda esta isla y entendí que cada uno de ellos representaba una denominación o movimiento diferente. Estos edificios parecían chocar entre sí arquitectónicamente, ya que los muy antiguos estaban al lado de los muy modernos. Se estaba librando una guerra entre muchos de los edificios y la mayoría de ellos parecían proyectiles bombardeados. La gente todavía vivía en los edificios, pero la mayoría estaba hambrienta y herida. Dos espíritus oscuros sobre la isla dirigían esta guerra. Uno se llamó celos y el otro miedo. Cada vez que uno de los edificios sufría daños o personas heridas, estos espíritus se felicitaban entre sí. Entonces, veamos que, según esta profecía, la iglesia es como una isla que está en medio del mar. Sabemos que en la Biblia el mar representa las naciones. Entonces, la isla es la iglesia en medio de las naciones. Amén. Pero hay muchos edificios muy diferentes unos de otros. Entonces, esto nos habla que son las diferentes denominaciones y congregaciones, cada una con su propia visión. Y dice que chocaban unas con otras. Edificios antiguos, es decir, con una visión más antigua, otra más moderna, chocaban entre sí. O sea que no había unidad entre estas denominaciones. Amén, eso es lo que nos está queriendo decir. Y dice que en la isla, es decir, alrededor de toda la iglesia y congregaciones, habían dos espíritus que dominaban. Uno se llamaba celos y el otro se llamaba miedo. Entonces, había guerra entre estas denominaciones. Esto es lo que nos está diciendo. Amén. Entonces, sigamos. Entonces vi a dos espíritus poderosos y aterradores elevarse sobre el mar. Estos se convirtieron en tormentas. Uno se llamó rabia, el otro anarquía. Agitaban el mar y provocaban que grandes olas chocaran contra la isla. Pronto estas tormentas se volvieron tan grandes que parecían aún más amenazantes para la isla que la misma guerra. Sentí que la gente de la ciudad debía ser advertida sobre esas tormentas, y varios vigilantes aparentes estaban tratando de hacer esto, pero nadie quiso escuchar. La gente solo debatió y discutió sobre si se podía confiar en los vigilantes. Esto fue notable porque cualquiera que solo mirara hacia arriba podía ver las tormentas por sí mismo, pero nadie miraba hacia arriba. Es decir, que la iglesia está, esta isla, todo el mundo está ocupado en sus propias cosas y en esta guerra, esta batalla interna, pero no pueden ver lo que viene de las naciones, o sea, del mar, que viene amenaza, vienen dos espíritus, uno que es anarquía y el otro que es rabia o furia. ¿Ok? Entonces sigamos con el siguiente versículo, dice: estas guerras habían dejado a tantas personas heridas que los hospitales, movimientos o denominaciones que estaban dando curación se estaban convirtiendo rápidamente en los edificios más grandes de la isla. A medida que estos hospitales crecieron, las otras facciones en guerra no los respetaron como un lugar donde incluso se cuidaba a sus propios heridos. En cambio, pronto estuvieron más decididos a destruirlos que los otros edificios. O sea, que vemos aquí que mientras la mayoría de los edificios o denominaciones están en guerra unos con otros, hay algunas congregaciones o denominaciones que están sanando a las personas. Estamos hablando de sanidad del alma, ¿cierto? Entonces esto es lo que está pasando. Pero mientras sanan, también son atacados por otras congregaciones o denominaciones. Dice el siguiente párrafo: a medida que avanzaba la guerra, incluso aquellos que no estaban gravemente heridos tenían la apariencia de fantasmas o se deformaban grotescamente por el hambre y las enfermedades.
La gente se sintió atraída por cualquier edificio que recibiera un suministro de alimentos. Los otros luego apuntaron al edificio. No podía comprender cómo incluso una guerra podría ser tan cruel y sin embargo esta era la iglesia. En medio de la batalla los hombres todavía estaban tratando de ampliar sus edificios o comenzar nuevos, pero fue inútil. Siempre que un edificio comenzara a elevarse un poco más alto que los otros, o cada vez que se iniciara un nuevo edificio, se convertiría en el objetivo principal de todos los demás edificios y rápidamente se reduciría a escombros. Entonces miremos que había también, la gente estaba con hambre, ¿cierto? Y habían algunos edificios que suministraban alimentos. Estamos hablando, por supuesto, de la palabra de Dios, de enseñanza. Sigamos con el último versículo. Dice, luego me mostraron muchos líderes poderosos que estaban llevando a cabo esta guerra. Todos tenían la misma palabra en la frente, traición. Me sorprendió que alguien siguiera a alguien con este escrito, pero la gente lo hizo. Me acordé de 2 Corintios 11:20. Dice, ¿por qué soportas a cualquiera si te esclaviza? Porque soportas a cualquiera si te esclaviza, si te devora, si se aprovecha de ti, si se exalta a sí mismo, si te golpea en la cara. Miren qué tremendo esto. Entonces estos líderes llevan en su frente la palabra traición. Tremendo esto. Pero miren que hay un remanente acá. Un remanente. Dice, en un remanente. Sin embargo, había personas que aparecían como luces en casi todos los edificios. Estas luces se negaron a participar en los combates, pero dedicaron su tiempo a tratar de reparar los edificios o cuidar a los heridos. Aunque era imposible mantenerse al día, no dejaron de intentarlo. Cada una de estas luces tenía el poder de curar heridas y este poder aumentaba a medida que funcionaban. Aquellos que fueron sanados se convirtieron en luces al igual que aquellos que los sanaron. Estas personas ahora podían hacer más que los hospitales debido a la crueldad de los ataques a los hospitales. Mira, atacaban a los hospitales de sanidad. Al comprender esto, los hospitales dispersaron a su gente como equipos de curación que se extendieron por la isla y se trasladaron a muchos de los otros edificios. Entonces mira que hay hospitales o lugares de la isla, de la iglesia, donde se brinda sanidad, ¿cierto? Sanidad, se da alimento también, pero increíblemente son atacados. ¿Cierto? Porque se vuelven más luminosos y la gente que es sanada y recibe alimento también se vuelve luminosa y empieza a ayudar a sanar a otros y no participan en las peleas. Qué increíble esto, ¿verdad? Sigamos acá. Muchos pequeños campamentos están alrededor del perímetro de la isla. Algunos de ellos estaban involucrados en la guerra entre los edificios y parecían decididos a intentar destruir todos los edificios para poder llevar a la gente a sus campamentos. Los líderes de estos campamentos tenían la misma palabra, traición, escrita en la frente. ¡Wow! O sea, aparte de las congregaciones, de las denominaciones, hay algunos campamentos. Esto yo lo veo como, no sé, como sitios en internet o canales, ¿cierto? Como una iglesia de pronto que tal vez no es muy presencial, no es muy física, pero que ataca a la iglesia del Señor, ¿cierto? No, de verdad no quiere brindar sanidad y alimentos, sino que en lugar de eso está criticando y atacando a sus hermanos, a otras congregaciones. Entonces miren qué tremendo esto. Algunos de estos campos no estuvieron involucrados en la guerra y también aparecieron como luces. Estos estaban creciendo en autoridad, pero era una autoridad, tenían autoridad sobre los eventos, estaban orando para tener las pequeñas, para detener las pequeñas batallas y mantener alejadas las pequeñas tormentas. Y estaba sucediendo mientras oraban. O sea que habían, entre los campamentos que hablábamos, no todos atacaban a la iglesia de Jesucristo, a las congregaciones, sino que en lugar de eso ministraban sanidad, daban alimento, pero no atacaban a sus hermanos de otras congregaciones. Y eran campamentos también pequeños. Miren qué tremendo esto. Dice que los dos espíritus, los dos espíritus de la ciudad que estaban provocando las dos grandes tormentas se sintieron muy intimidados por estos pequeños campamentos. Sentí que estos grupos de intercesión estaban cerca de tener la autoridad para detener las grandes batallas y las grandes tormentas, que obviamente eran la fuente de agitación de estos grandes espíritus. Entonces ya viene aquí otra parte que se llama la tragedia.
Entonces miremos lo que dice. Dice, multitudes de botes y barcos estaban por toda la isla, esperando ingresar a la ciudad tan pronto como terminaran los combates. Muchos de estos barcos estaban llenos de refugiados de otras guerras y muchos resultaron heridos. También había barcos con reyes, presidentes y personas que parecían ser ricas y prósperas. Todos tenían miedo de las tormentas, pero no podían entrar a la ciudad debido a los combates. Estaban gimiendo y gritando tan fuerte, en evidente desesperación, que me sorprendió que nadie en la ciudad pudiera oírlos. Nadie parecía saber siquiera que estaban ahí afuera. Miren qué tremendo. Es como gente del mundo, no conoce a Dios, pero necesita conocer de Dios. Quizá no sepan que están buscando a Jesucristo, pero necesitan respuestas por la adversidad que hay en el mundo, por tanta cosa terrible que está pasando en el mundo. Y la iglesia no está ayudándolos porque está demasiado ocupada librando sus propias batallas internas y cada uno defendiendo su propia visión. Qué tremendo. Dice la segunda parte. Entonces vi al Señor de pie y mirando. Su gloria era tan grande que me preguntaba por qué no lo había visto antes, o por qué todos en la ciudad no se detenían a adorarlo. Para mi asombro nadie pudo verlo. Miré a algunas personas a los ojos y todas estaban tan inyectadas en sangre que me sorprendió que pudieran ver algo. Dice lo siguiente. Me pregunté por qué el Señor no detuvo la lucha, en cambio parecía contento con solo mirar. Como si estuviera entendiendo mis pensamientos, se volvió y me dijo, esta es mi iglesia. Estas eran las casas que la gente intentó construirme. Llamé a la puerta de cada uno, pero no me abrieron. Habría traído la paz porque solo moraré en la ciudad de la paz. ¡Wow! ¡Wow! Y esto es increíble porque, o sea, es como que las congregaciones, no estoy diciendo todas, pero ¿cuántas congregaciones son hechas creación de hombre? Y no han tenido en cuenta para nada al Rey de Reyes. Han construido esas casas sin él. Miremos lo que dice aquí. Luego se volvió. Si permitiera que todas estas personas vinieran a la ciudad, ahora, simplemente serían utilizadas en la guerra. Cuando sus gritos sean más fuertes que la guerra, les construiré un lugar. Luego me miró con gran seriedad y dijo, permití que esto sucediera para que nunca vuelva a suceder. ¡Wow! Es difícil transmitir el poder de esta declaración, pero me impartió un profundo entendimiento de que él permitió que este conflicto continuara con profunda sabiduría. Luego dijo, hasta que no comprendas esto, no podré comprender, hasta que no comprendas esto, no podrás comprender lo que estoy a punto de hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Esto me viene a la mente el verso que dice, miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Y yo me pregunto, ¿será que no hemos estado dejando entrar a Jesús? Jesús es la palabra. ¿Cuánto de la palabra de Dios estamos negándonos a escuchar en este tiempo? ¿O escogemos qué palabra de Dios nos gusta y hay otra que desechamos? La palabra de Dios es completa, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Será que eso es lo que le está ocurriendo a la iglesia del siglo XXI? Vamos a seguir ahí. Dice, cuando los gritos de los que estaban en las barcas se hicieron más fuertes que el conflicto en la ciudad, el Señor dio una orden y el mar se soltó. Se levantaron grandes maremotos y comenzaron a barrer la isla hasta cubrir los edificios. Los espíritus que eran tormentas se unieron a los espíritus de la isla y casi duplicaron su tamaño anterior. Entonces, la isla desapareció por completo bajo la oscuridad de los espíritus y el mar embravecido. El Señor no se movió mientras esto sucedía. Sabía que mi única protección era estar lo más cerca posible de Él. No pude ver nada más que a Él durante esta gran tormenta. Mientras miraba su rostro pude ver tanto el dolor como la resolución. Lentamente las tormentas amainaron y las mareas retrocedieron. Los individuos que eran las luces de los edificios emergieron y permanecieron de pie donde antes habían estado los edificios. Entonces el Señor,
que había estado en el borde de la isla, se trasladó al centro y dijo: quiero que mires esto. Ahora edificaré mi casa. Wow. Vuelvo y me pregunto, iglesia, amada iglesia del Señor, ¿qué hemos estado construyendo durante años, décadas? Hemos construido sin el Señor. Hemos construido cosas de hombres. Qué declaración tan tremenda. Ahora edificaré mi casa. Y recuerden que él estaba por fuera de la isla. Estaba por fuera del perímetro de la isla observando, no estaba dentro. Es como que lo excluyeron. Wow, tremendo esto. Tremendo. Bueno, dice, todos los que eran luces empezaron a volverse hacia el Señor. A medida que giraban, se volvían aún más brillantes, y cada grupo se transformó en un pilar o columna viviente justo donde estaban. Pronto se hizo evidente que estos pilares, columnas, eran la estructura de un edificio que cubriría casi toda la isla. Los pilares, esto es muy importante, los pilares eran diferentes, de diferentes colores, formas y tamaños. Era difícil entender cómo todos estos, siendo tan diferentes, funcionarían como un solo marco. Sin embargo, el Señor parecía muy complacido con cada uno y finalmente encajaron. Y mira, esto es muy importante porque pilar es lo mismo que columna. Yo quiero leerte Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y mira lo que dice, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna es pilar. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Iglesia, creo que yo veo esto como un simbolismo del rapto de la iglesia, de Filadelfia. El Señor comienza a construir su casa con los que estaban brindando alimento espiritual limpio, no leudado, y sanidad a las ovejas, a su casa. Y estos brillan y son columnas, eran luces. Y ya cuando el Señor permite la tormenta, que sería el inicio de la gran tribulación, lo veo así, o el rapto, que da inicio a la gran tribulación, ellos quedan ahí como columnas para aportar al edificio espiritual, a la casa de Dios. ¡Wow! Esto es poderoso, 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 iglesia. Miremos lo que sigue. Luego los barcos y botes comenzaron a desembarcar en la isla. Cada barco o bote era de un país o raza diferente. Pronto comencé a pensar que, a pesar de lo grande que era el edificio, había demasiada gente. El Señor me miró y dijo muy severamente, construiremos todas las habitaciones que necesitemos. Nadie será rechazado. Esto fue dicho con tanta severidad que decidí no volver a considerar nunca más la posibilidad de rechazar a la gente. También reflexioné sobre cómo el mayor problema antes era cómo hacer que la gente viniera a los edificios. Ahora el mayor problema era qué hacer con toda la gente. Cuando llegó cada barco, las personas que iban en él fueron conducidas directamente al Señor. Miró a cada uno a los ojos y dijo, si confías en mí, morirás por mí. Cuando alguien dijo, moriré por ti, inmediatamente atravesó su corazón con su espada. Esto causó un dolor muy real. Mira, los que intentaron evitar la espada, obviamente era aún más doloroso. Para aquellos que se relajaron no pareció doler tanto. Luego dice, luego estas personas fueron llevadas a un cementerio con la palabra oscuridad sobre la puerta. Me sentí obligado a seguirlos. Los que habían sido apuñalados fueron revisados para ver si estaban realmente muertos antes de ser enterrados.
Algunos se aferraron a la vida durante mucho tiempo y fueron despedidos a un lado. Los que fueron enterrados comenzaron a surgir rápidamente como grandes luces, al igual que los que habían sobrevivido a la tormenta. Noté que no permanecían en sus tumbas el mismo periodo de tiempo. Algunos de ellos surgieron antes de que los que se aferraban a la vida fueran incluso enterrados. Cuando miré por primera vez este cementerio, parecía un lugar terrible y no pensé que encajara en esta ahora gloriosa isla. Cuando salí del cementerio me volví para mirar hacia atrás y se veía hermoso. No pude averiguar qué era diferente. Entonces uno de los trabajadores me dijo a sabiendas, el cementerio no ha cambiado, tú sí. Miré el edificio y era aún más glorioso de lo que recordaba. Miré la isla y se había vuelto mucho más hermosa. Recordé la escritura, preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus piadosos. Salmo 116:15. El trabajador que todavía me miraba dijo, aún no has muerto, pero has cambiado con solo estar cerca de los que sí. Cuando mueras verás aún más gloria. Y esto de los que murieron, me recuerda el pasaje que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará. Entonces mira que para resucitar hay que morir, ¿verdad? Y hay que morir a ese falso yo, a las cosas de este mundo. Dice, aquellos que emergían como luces del cementerio eran conducidos a su propio lugar en el edificio que tenía su nombre. Algunos se unieron a las paredes, otros se unieron a los pilares, recordemos que son columnas, algunos se convirtieron en ventanas o puertas. Siguieron siendo personas incluso después de que se convirtieron en parte del edificio. Aquí por supuesto es el edificio espiritual, es decir, la casa del Señor, es decir, la nueva Jerusalén, que es la celestial. La prueba. Regresé al lado del Señor. Estar en su presencia fue tan maravilloso que no podía imaginar por qué alguien no estaría dispuesto a morir por él. Pero muchas de las personas que venían de los barcos se negaron. Se alejaron de él a petición. Muchos de ellos regresaron a los barcos, algunos de los cuales se fueron y otros permanecieron en el puerto. Algunas de las personas que se negaron a morir se quedaron en la isla y se les permitió caminar libremente e incluso entrar en la casa del Señor. Parecía que les encantaba disfrutar de la gloria de todo. Muchos de estos también comenzaron a brillar con gloria, pero nunca tuvieron la gloria dentro de sí mismos, solo reflejaron lo que venía de los demás. Mira lo que le pasó a Rick Joyner. Mientras pensaba que no era correcto que a estas personas se les permitiera quedarse, el Señor me dijo, mi paciencia ganará a muchos de ellos, pero incluso a los que nunca me entreguen la vida los amo y me complace dejarlos disfrutar de mi gloria. Nunca rechaces a los que aman mi gloria. Estas personas realmente disfrutaron de la presencia del Señor que irradiaba desde la casa, pero parecían tímidas y se retiraron cuando el Señor mismo se acercó a ellas. Vi cómo aquellos que se habían negado a morir por el Señor empezaron a actuar como si su casa fuera de ellos y hubiera sido construida para ellos. Quería estar enojado por su gran presunción, pero no podía sentir enojo. Comprendí que no podía enojarme porque estaba tan cerca del Señor. Esto me obligó a tomar la decisión de quedarme cerca de Él o de alejarme para poder estar enojado. Me sorprendió que fuera una decisión difícil, pero honestamente lo fue. Por miedo a lo que estaba surgiendo dentro de mí, me acerqué al Señor. Inmediatamente extendió la mano y me agarró como si estuviera a punto de caerme por un acantilado. Miré hacia atrás y me sorprendió ver que había estado al borde de uno. Si hubiera dado ese paso lejos del Señor para sentir la ira, me habría caído del precipicio. Entonces miremos lo que dice el Señor aquí a continuación. Entonces el Señor me dijo, en esta casa puedo tolerar la presunción más que la ira. Esa ira volvería a iniciar la guerra. Estaba abrumado con el conocimiento de que aún no había tomado la decisión de morir por él, y que yo también me había sentido presuntuosamente posesivo tanto de la casa como del Señor. Cuando vi este gran mal en mi propio corazón, me horroricé e inmediatamente le rogué al Señor que destruyera mi malvado corazón con su espada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo podemos estar enceguecidos? O sea, fácilmente podemos estar enceguecidos y no vemos como ve el Señor. Mira, mira cómo ve el Señor. Mira cuán compasivo es el corazón del Señor. Aunque no le han entregado su vida al Señor, Él lo sigue amando.
Vida de resurrección. Cuando el Señor atravesó mi corazón, me sorprendió sentir tan poco dolor, parecía haber sido muy duro para los demás. Luego dijo, los que piden la muerte mueren más fácilmente. Recordé su declaración en Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien caiga lo esparcirá como polvo. No recordaba que me llevaran al cementerio, pero como si no hubiera pasado el tiempo salí de allí de nuevo. Ahora la gloria de todo lo que vi era indescriptible. Miré una piedra y me encantó, miré los árboles, el cielo y las nubes, y no podía creer lo maravillosos que eran. Un gorrión parecía más glorioso que cualquier pájaro que hubiera visto. Me pregunté en el gran tesoro qué era este pajarito y por qué no lo había apreciado hacia antes. Miré a esta gente presuntuosa, no solo no sentí la tentación de estar enojado, los amaba tanto que habría dejado que todos volvieran a atravesar mi corazón si eso los hubiera ayudado. Comencé a pensar en lo bendecido que era poder conocerlos y estar con ellos. Ahora realmente quería que se quedaran y no podía comprender cómo me sentí tentado a enojarme con ellos. Eran tesoros mucho más grandes que el gorrión. Entonces el Señor se paró a mi lado y aunque no pensé que fuera posible, Él era mucho más glorioso que antes y pude soportarlo. Dijo, por eso es que la muerte de mi pueblo es tan preciosa para mí. Aquellos que buscan salvar su vida siempre la pierden, pero aquellos que pierden su vida por mí encuentran la verdadera vida. Ahora conoces la vida verdadera porque conoces el amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esa ceguera espiritual no nos permite ver el amor del Padre, el amor de Dios. Mira el cambio que tuvo Rick Joyner en ese momento en su corazón. Qué cambio de perspectiva y de óptica, ¿verdad? Mira. Luego miré la casa y todos los que la compusieron. Todo y todos parecían despertar un gran sentimiento de amor que era más maravilloso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Quería hablar con cada uno, pero no quería dejar el lado del Señor, ya que su presencia era aún más convincente. Conociendo mis pensamientos, dijo, no debes temer nunca dejar mi lado, porque he establecido mi morada en ti y estaré contigo donde quiera que vayas. Wow. Mientras observaba a las personas presuntuosas que disfrutaban de todas las bendiciones e incluso pensaban en sí mismas como la razón de ellas, me di cuenta de que en realidad ni siquiera eran parte de lo que se estaba construyendo. Habiendo sido solo uno de ellos, también sabía cuán superficial era su disfrute, en comparación con lo que podría ser, y una gran compasión se apoderó de mí. Mientras seguía mirando, estas personas gradualmente se volvieron más delgadas en sustancia hasta que eran como los fantasmas que había visto en la ciudad anterior. Nuevamente pensé en las palabras del Señor. Los que busquen salvar su vida la perderán, pero los que pierdan la vida por mí la encontrarán. Luego miré cómo el edificio seguía aumentando. Cuanto más alto subía, más gloria exudaba y más lejos se podía ver. Esto resultó en que aún más barcos y personas atravesaran las tormentas que aún estaban furiosas, pero que parecían incapaces de afectar la isla. Mientras me preguntaba qué tan alto podría llegar el edificio, el Señor volvió hacia mí de nuevo y, como si estuviera respondiendo a mis pensamientos, dijo, no hay límite. ¿A qué tan alto podemos construir esto? No hay límite tan alto que podamos construir esto porque yo soy el fundamento y el amor es el cemento. Mira, el amor es el cemento. O sea que no hay límite acerca de qué tan alto se puede construir el edificio. Esto me hizo mirar el cemento. Era transparente pero irradiaba un gran poder. Me preguntaba cómo no había notado esto antes. Ahora era tan obvio y cautivador. Empecé a reflexionar sobre cómo parecía ciego incluso a las más grandes maravillas de este edificio, hasta que el Señor dirigió mi atención hacia ellas. Esto hizo que me volviera al Señor y observara todo aquello a lo que Él prestó atención. Entonces el Señor comenzó a mirar a las personas que ahora componían el edificio. Cuando los miré de nuevo me sorprendió de inmediato el hecho de que eran más que personas. Supe que eran la nueva creación, que habían trascendido de la vieja creación, habían cerrado la brecha entre los reinos físico y espiritual y eran claramente parte de ambos. Eran incuestionablemente sobrenaturales, lo que no significa que no fueran naturales, pero eran mucho más naturales que cualquier cosa natural que haya visto. Hicieron que todo lo demás pareciera una sombra y este sentido aumentó a medida
que continuaron cambiando. Wow, mira, esto es como que cuando trascendamos a la nueva, o sea, a la resurrección o el arrebatamiento, no vamos a dejar de ser naturales, sino que vamos a ser más que naturales, porque vamos a tener ya lo espiritual. Recuerden que el Señor dijo, dice la palabra, que así como llevamos la imagen del hombre natural, ahora llevaremos la imagen del hombre celestial. Entonces, llevamos las dos imágenes porque mira que Jesús es el Hijo del Hombre, hasta él llevó también la imagen terrenal. Así que vamos a ser más que naturales, sobrenaturales, mucho más reales de cualquier cosa que se ve en este mundo. Qué tremendo esto. Pronto se pudo ver y sentir la gloria que venía de ellos. El sentimiento no fue como un toque, sino como una emoción. Mientras caminaba cerca de esta gloria me hizo sentir también, fue como una intoxicación maravillosa, no una que nublara la mente, sino que la iluminara. De alguna manera me sentí ennoblecido, no con orgullo, sino con un poderoso sentido del destino. También sentí una profunda seguridad, como si estuviera en completa armonía con el suelo, el ambiente y especialmente con el Señor y su casa. Este sentimiento era tan bueno que no quise moverme nunca más. Con la incorporación de cada nuevo barco lleno de personas, la transformación de las que ya formaban parte del edificio continuó y la gloria de todo el edificio aumentó y se expandió. Todos en el edificio se regocijaron mucho cuando llegó cada nuevo grupo de personas. Compartiendo la gloria. Cuando los que venían del cementerio tomaron su lugar en el edificio, los que ya formaban parte intentaron dar a los nuevos su propia gloria. Al hacerlo, la gloria que irradiaba el, el Señor aumentaría y Él daría aún más a aquellos que habían entregado su propia gloria. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, los dones que recibes y les compartes a otros no se te agotan. El Señor te da más. De gracia recibimos, de gracia damos. Qué tremendo, amén. Mira qué tremendo esto. Aquellos que eran los más devotos de este intercambio serían los que se usaban para comenzar el siguiente nivel de la casa, que seguía subiendo más y más. Pensé en lo opuesto que era esto a los celos que habían prevalecido anteriormente en la ciudad. Luego traté de ponderar los celos para entenderlo, para entenderlo más, pero era casi imposible de hacer. Parecía tan irreal, como si solo hubiera existido en los malos sueños. La alegría de compartir era tan grande que ahora parecía incomprensible no hacerlo. Cuanto más se compartía la gloria, más recibía cada uno para compartir. Mira, no se agota. Qué maravilla esto. Sabía que todos pasaríamos la eternidad buscando a otros con quienes compartir la gloria. Tenía un fuerte sentido de saber que el Señor estaría creando muchos mundos nuevos solo para que tuviéramos nuevos lugares para compartir su gloria. Entonces supe que era por eso que había creado el universo con tanta diversidad y porque lo había creado para expandirse continuamente a un ritmo rápido. Había puesto en marcha una gloriosa reacción en cadena que nunca se detendría. No había límites de tiempo ni de espacio y necesitaríamos todo. Vuelven las tormentas. De repente mi atención se centró en las tormentas que habían seguido creciendo en el mar. Recuerda que estas tormentas vienen del mundo, ¿cierto? Para mi sorpresa, se habían hecho más grandes y más rápidos que la casa del Señor y ahora se dirigían hacia la isla. Grandes olas cubrieron la isla y el edificio desapareció de mi vista, aunque todavía estaba muy cerca de él. La furia de esta tormenta estaba más allá de la comprensión, pero no sentí miedo en absoluto. Ya había muerto a este mundo y tenía una vida que nunca me podrían quitar. Mira, ya Rick Joyner en este momento de la historia parece que ya ha muerto y resucitado. A pesar de lo maravillosa que se había vuelto la isla, estaba igualmente feliz de morir físicamente para ser libre de llevar la gloria del Señor al resto del universo. Realmente hubiera sido difícil elegir si quedarme o irme, así que simplemente descansé y esperé. Poco a poco las tormentas amainaron y el edificio resurgió. Tanto el edificio como la isla eran mucho más pequeños pero aún más gloriosos. Entonces noté que las tormentas estaban cerca de la costa y regresaban. Esto sucedió varias veces y cada vez el edificio emergería más pequeño pero más glorioso. Cada vez que esto sucedía, las tormentas también eran mucho más pequeñas. Se estaban desgastando en la isla. Pronto las tormentas solo pudieron generar pequeñas olas que no representaban ninguna amenaza de daño real. La gloria de la casa estaba ahora más allá de cualquier descripción humana. Luego las nubes se disiparon por completo en el cielo más hermoso que jamás había visto. Mientras miraba al cielo me di cuenta de que estaba lleno de la gloria que emitía la casa. No hubo daños por la tormenta, aunque la casa era mucho más pequeña. Aún así la gloria que ahora venía de la casa era mucho mayor que antes
y se reflejaba en todo. Sentí que era tan grande que ya debía extenderse mucho más allá de la tierra. Entonces la visión cambió y me quedé solo con el Señor. Todos los grandes sentimientos se habían ido, incluso el amor. Me miró con seriedad y dijo, la guerra casi ha terminado. Es hora de prepararse para las tormentas. Mira lo que dice acá. Dile a mi pueblo, dile a mi pueblo, que nadie que tenga la sangre de su hermano en sus manos será usado para construir mi casa. ¡Wow! ¡Wow! Y esto nos habla de no algo literal, como que alguien le quita la vida a un hermano, sino cuando lo ataca. La calumnia al hermano, el ataque y misericordia al hermano, el juicio y misericordia al hermano, estar enojado con el hermano, no perdonar al hermano. Eso es tener la sangre de su hermano en las manos. ¿Recuerdas? Que eso nos explica el Señor, que el que odia a su hermano es como un homicida. Mira, estas personas que no se arrepienten de eso no van a tener parte en la construcción de la casa del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. Esto nos llama a perdonar, a tener amor por todos. Por eso, eso fue lo que dañó la isla al principio, que todos se atacaban unos a otros. No se amaban, se odiaban. Cada cual con su visión, con su doctrina, con sus pensamientos. Y ahí no habitaba el Señor en medio de eso. Qué tremendo esto. Estaba esforzándome por escuchar estas palabras para escucharla mientras seguía pensando en el gran amor que había sentido. Luego dijo, esto fue un sueño, pero es real. Has sabido todo lo que te he mostrado en este sueño en tu corazón. Ahora cree con tu corazón y mi amor volverá a ser real para ti. Esta es tu búsqueda. Conocer mi amor. Wow, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Mira, podría quedarme aquí analizando muchas cosas. Analicé varias cosas de esto, pero no está hablando de cuando el Señor construye su casa, está hablando del rapto de la iglesia, de la gran tribulación. Sabemos que la mayoría de almas van a salvarse, bueno, de este tiempo, pues no de los tiempos pasados, van a ser en la gran tribulación, cuando entreguen su vida a Cristo, porque sabemos que el rapto es un pequeño remanente. La iglesia de Filadelfia y de las otras iglesias, los que se arrepienten de aquellas cosas que el Señor manda que se arrepientan. Pero va a ser glorioso, a pesar de lo terrible que hace la gran tribulación, luego va a ser glorioso. Y bueno, hay muchas cosas que pensar con estos textos, con esta profecía, pero te los dejo a ti para que el Señor te revele. Y bueno, si te muestra algo, escribe en los comentarios de este video. Me gustaría saberlo. Esta es la profecía de Rick Joyner. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y bueno, que esto nos llame a arrepentirnos si hay cosas de las que debamos arrepentirnos que se nos haya revelado en esta palabra y a buscar el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? No como yo lo veo, sino como Él lo ve. Amén. Esta era la palabra y bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Que Dios los bendiga, hermanos.